Érase una vez en una bulliciosa ciudad un joven llamado Alejandro, que pertenecía a una familia adinerada. Su padre, un exitoso magnate de los negocios, se había esforzado por acumular las riquezas que ahora cubrían sus vidas con lujo, pero las riquezas siempre pasaban junto a él como una sombra esquiva. Observó innumerables luchas de poder entre su familia, implacables y cada vez más sedientas de más riqueza. Como consecuencia, decidió que encontraría un camino diferente hacia el éxito. Mientras crecía, Alejandro siempre había sido un gran aprendiz. Con acceso a multitud de recursos, buscó vigorosamente el conocimiento, reconociendo su potencial inconmensurable. Su educación resultaría ser un trampolín inesperado en la búsqueda de su definición única de riqueza. El punto de inflexión de su vida se produjo a medida que se agudizaba. A la tierna edad de 16 años, profundizó en el mundo de la inversión, utilizando tanto los conocimientos que había acumulado como las lecciones que aprendió de los negocios de su padre. Comenzó a invertir una buena parte de la fortuna de su rica familia en el mercado de acciones y otras empresas lucrativas, sorprendiendo al mundo de los inversores con su perspicacia y habilidades estratégicas. Con conversaciones ricas y estimulantes que disfrutó en casa con su padre y sus invitados, absorbió los matices del mundo empresarial y financiero. Impulsaron las perspectivas y estrategias que podía emplear, sirviendo como terreno fértil para que floreciera su incipiente intelecto. Con el tiempo, el atractivo del dinero per se fue eclipsando gradualmente por su creciente interés en consolidar su nombre en el mundo de las finanzas y la inversión. Además, aprendió que su contribución a la humanidad podría ser mucho más significativa a través de la canalización estratégica de su riqueza. Comenzó una gran variedad de empresas filantrópicas bajo la dirección de su padre, provocando una oleada de transformaciones, tocando las vidas de innumerables personas, y estableciendo puntos de referencia en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Entendió que la verdadera riqueza no se limita a las dimensiones del valor monetario, sino que está integrada en valores, experiencias y relaciones construidas dentro de la comunidad. Su percepción evolucionó y ya no veía la riqueza solo en términos de acumulación de riquezas, sino más bien la capacidad de influir, liderar y motivar intrínsecamente el cambio. Alejandro tenía riquezas, pero deseaba mucho más. El profundo cumplimiento derivado de sus empresas filantrópicas alimentó el fuego de la ambición dentro de él, obligándolo a luchar por un mundo más rico a través de su invaluable riqueza. Un mundo repleto de conocimiento, compasión, innovación y cultura. Sus experiencias, las enseñanzas de su padre, sus batallas perdidas y sus luchas victoriosas jugaron un papel importante en convertir a Alejandro en el hombre en el que finalmente se había convertido, uno con una riqueza que superó todos los límites tangibles. Su verdadero barómetro del éxito no era solo su riqueza financiera sino la riqueza de alegría y transformaciones que podía traer al mundo. Su riqueza reside ahora en su capacidad para liderar, influir y ejemplificar una combinación equilibrada y armoniosa de riquezas materiales y valores humanos fundamentales. El impacto de su faro de riqueza dejó al mundo inundado de las eternas oleadas de transformación. Su esposa, sus hijos, su comunidad y el mundo fueron un testimonio de su duradera luz de riqueza que brillaba independientemente de los altibajos de las reuniones, indicando a los demás el camino hacia la verdadera riqueza. Cuando falleció, el mundo lo recordaba no solo como un hombre rico sino como un hombre que cambió el rumbo del tiempo a través de su sabiduría, ya que había transformado con éxito su invaluable recurso de conocimiento y sabiduría en medidas concretas que provocaron resultados duraderos. Cambiar. La vida de Alejandro es un testimonio de la posibilidad de crear y expandir una forma más profunda de riqueza, una riqueza que pueda sobrevivir a las arenas del tiempo e iluminar el camino para las generaciones venideras. Así como el rayo de luz del sol, incluso en su ausencia, significa la existencia del sol, así también Alejandro todavía ilumina los pasillos del tiempo, un faro de riqueza que supera los límites del valor monetario. Mucho después de su presencia física, sus principios, sus valores y su visión de un mundo más rico y rico siguen guiando a sus hijos, su comunidad, su corporación y las innumerables vidas tocadas por el rayo luminoso de su riqueza. Alejandro sirvió como una antorcha encendida, iluminando los rincones hasta ahora oscuros de la sociedad con su radiante sabiduría. El viaje de su vida desde ser simplemente un niño rico hasta convertirse en un engendrador de riquezas valiosas lleva el mensaje de que la riqueza no se define a sí misma en medidas materialistas. Su vida es una historia compasiva sobre cómo trascender las riquezas físicas, transformar la sociedad y enriquecer las vidas que la rodean. Hacia el final de su viaje, Alejandro había nutrido el tesoro escondido de la iluminación, había dado, guiado y era lo suficientemente generoso como para compartir su preciosa riqueza. Un hombre que contribuyó con su parte e invirtió su corazón en hacer del mundo un lugar rico para todos. La historia de Alejandro se había convertido en un epítome de inspiración. En la coyuntura de las elecciones, la gente recurre a la luz curativa de su sabia riqueza, derribando el capullo de las percepciones lineales de la riqueza, para realizar las vastas alas y las innumerables riquezas contenidas en la palabra riqueza. La verdadera riqueza, como nos mostró Alejandro a lo largo de su vida, no es estática ni se limita a cifras monetarias. Es una manifestación constante de aspectos invaluables de la vida como la salud, la familia, el conocimiento, las experiencias y la riqueza del corazón humano. El mundo siguió enamorando el espectáculo de la riqueza más rica de Alejandro.
Una riqueza que era mucho más que riqueza, más que bienes raíces, más que acciones y participaciones. Porque Alejandro había demostrado que la verdadera riqueza vive en los corazones, llena la mente y da forma al mundo en un hermoso tapiz de progreso, compasión y plenitud. Cuando cae el telón de la extraordinaria historia de este niño rico que se vuelve más rico, uno se da cuenta de que la riqueza más valiosa que uno podría poseer es bondad, inteligencia, ambición, amor, respeto, familia, éxito, satisfacción y salud. Estos elementos parecen invisibles, pero en realidad forman los tesoros más grandiosos del mundo. Hasta el final, Alejandro se esforzó incesantemente, no para aumentar más sus riquezas, sino para difundirlas por todo el mundo. Pasó los últimos días de su vida, no en acumulación, sino en dispersión, asegurándose de que la antorcha de su riqueza continuara iluminando el mundo durante las generaciones venideras. Su historia es un testimonio del potencial transformador de la riqueza espiritual sobre las ganancias materiales, el poder del esfuerzo de un hombre por enriquecer el mundo con su tipo único de riqueza. En un mundo empañado por la búsqueda ciega de volubles riquezas materiales, la historia de vida de Alejandro sirve como un faro, guiando a los barcos perdidos hacia las costas de riquezas más profundas, recordándonos que la verdadera riqueza trasciende la forma física. Su riqueza, mucho más que una cuestión de balances y márgenes de beneficio, prosperó cultivando mejores versiones de sí mismo y de quienes lo rodeaban. Envuelto en el manto carmesí de humildad, teñido de rosa con compasión y adornado con piedras preciosas de sabiduría, el cuento de Alejandro existe como testimonio del concepto profundo de una riqueza más rica. A medida que el mundo se aventuró hacia el futuro, los ricos cuentos y enseñanzas de Alejandro continuaron resonando, inspirando para siempre a la gente a reconocer y nutrir las verdaderas semillas de riqueza que se encontraban en su interior. La era de la riqueza de Alejandro había amanecido en el mundo, brillando con innumerables recuerdos de lecciones de valor y visión. El legado de Alejandro resonó en los anales de la civilización humana, una reverberación de la verdad eterna de que la riqueza, en toda actualidad, no reside en lo que uno ha acumulado, sino en la diferencia que uno puede hacer con la acumulación. Su vida rica fue un testimonio de ello, y el desagradable enigma de la vida mortal no pudo empañar su impulso. Alejandro vivió, no para acumular más, sino para enriquecer más. No murió como un hombre rico, sino como un hombre que se comprometió a elevar a toda la raza humana a un estado de humanidad mejorada. No dejó una fortuna, en cambio, dejó atrás a miles, si no millones, que eran más ricos a su manera personal porque lo habían conocido. Hasta el final, hubo susurros e historias sobre la riqueza sin precedentes de Alejandro. Sin embargo, no era una mansión ni una flota de automóviles, era la riqueza que había aportado a las vidas que había tocado. La riqueza del conocimiento y la sabiduría, del amor y la felicidad, del crecimiento y el progreso. Contada y contada, la historia de Alejandro, pasando de ser un niño rico a volverse más rico, no solo con más dinero sino con una riqueza única, seguirá agitando un caldero de curiosidad e inspiración, recordándonos para siempre que la verdadera riqueza de la vida reside más allá del ámbito de la mera acumulación material. La historia de la riqueza única de Alejandro sigue viva, una saga que redefine nuestra comprensión de lo que constituyen verdaderas riquezas. Más allá de los ámbitos de las medidas tangibles, es la riqueza de su legado intelectual, principios morales, filantropía y liderazgo lo que continúa dando forma a las vidas y, de hecho, al mundo.